Este programa está patrocinado por Caja 7, desde siempre apoyando el sector primario. Entender muchas zonas del archipiélago sin la presencia del cultivo de la viña es prácticamente imposible. Hoy nos espera Maricelis Adán Padrón para vendimiar. Acompáñenos. Mariceli. ¿Qué tal, Juanma? Bien. Bienvenido. Muchas gracias por invitarnos a un momento complejo, la vendimia. Sí, la verdad es que ahora es el momento, bueno, en esta finca que prácticamente el 80% de su producción está dedicada al vino, pues prácticamente ahora es la época donde, bueno, recogemos el fruto de todo el año del trabajo, ¿no? De mucho trabajo, ¿no? De mucho trabajo, sí. Y más este sistema de conducción, que como todos saben es pues mucho más laborioso, más... Voy a dejar aparcado ese particular sistema de conducción que yo creo que le da también un toque muy particular a esta práctica. ¿Qué estabas haciendo? Pues estaba mirando, porque entre otras cosas hoy estamos cogiendo uva para bodegas de fuera, porque aparte de elaboramos aquí, pero también tenemos un mercado de uva, aparte del mercado después de vino. Entonces estaba echando un ojo que están todos los vendimiadores y a ver qué está quedando detrás, porque siempre hay que seleccionar un poco y un poco indicándoles que para dar calidad al cliente. Eso al final es calidad, sí, ¿verdad? Sí. No porque entre más cantidad, no, hay que priorizar. Sí, ¿no? Y de hecho en años como este, aunque el año pasado por ejemplo fue peor, pero en un año como este hay mucho racimo que no llega a lo que es el tema de la coloración adecuada, y todo eso es lo que estamos viendo en el suelo que va quedando. El momento de la vendimia, ¿qué lo marca? Antes lo marcaba un calendario, sí, pero hoy antes en día lo marcaba el 12 ¿no? de octubre. Bueno, ahora es totalmente diferente, ahora se hacen controles de maduración, que en este caso los hacemos internamente, porque nos conviene para nuestra bodega, y también lo hacen los propios clientes, porque a la bodega le interesa entrar la uva pues con un grado alcohólico adecuado, con una acidez correcta. Porque a veces creemos que el grado alcohólico solo es lo que nos sirve de la uva, y para nada, hay un montón de factores, incluso bueno, el tema de lo que es la maduración fenólica, o sea, lo del color y de los taninos. Y en este caso, pues eso se van haciendo pues durante aproximadamente un mes, cada semana, se van cogiendo muestras por toda la finca y se va viendo cuándo es el momento de la recolección. Tanto lo hacen las bodegas que nos compran como nosotros mismos. Eso es, digamos que poner la uva en condiciones ideales de corte, porque eso va a ser fundamental en el proceso siguiente. Fundamental, vamos a ver, lo que se intenta es que haya cuanto menos insumos en bodega, o sea, si llevamos los parámetros adecuados y una correcta uva a la bodega, o sea, con unos parámetros enológicos adecuados, pues eso va a hacer que el producto sea de mucha más calidad que tenerle que añadir. O sea, si por ejemplo, para que nos entendamos, cogemos una uva a lo mejor con un grado alcohólico por encima ya empieza a bajar la acidez, tendríamos que utilizar productos que además no se nos permite en bodega sino utilizar muy poco, o sea que ya no estamos, primero estamos gastando mucho más dinero en bodega y otra pues estamos perdiendo la calidad de los... Y aquí a todas estas hay que ser eficientes porque es un mercado muy competitivo. Exacto, y aparte de eso, que yo siempre he dicho, y bueno, estamos cansados de decirlo, los que elaboramos, que el vino se hace en el terreno, no se hace en la bodega. O
O sea, tenemos que llevar a la bodega un buen producto para luego salir al mercado con un buen producto y ser competitivos, por supuesto, con una tipicidad y unas características adecuadas. Eso lo vamos a comprobar después, probando ese vino. Y ahora quiero seguirte acompañando, me imagino que a seguir echando un ojo. Sí, Veo ya los vendimiadores por la parte de arriba. Pues nada, te acompaño. Vamos, Juanma. Es un proceso muy interesante y fundamental, ¿no? en todo esto. Sí, lo que es la recolección es como esto. Pues Juanma, como te comentaba antes, este es el sistema de conducción, la rastra o el cordón de la orotava, bueno, de la orotava tradicional, y que bueno, que en principio es bastante productivo. Lo que pasa que, como sabemos, es bastante laborioso, es como un sistema que es difícilmente mecanizable, o sea, aquí podemos observar que no se puede entrar un tractor. El tema, aquí en esta finca concretamente tenemos lo que es un sistema de red de tratamiento fija, un poco para que sea un poco más rentable, porque si hoy, que como sabemos todo tiene que ser muy legal y todo lo demás, pues si tenemos que pagar para esto ya sabemos, o sea, hay que un poco minimizarlo. Porque es un esfuerzo constante, es un esfuerzo en la poda, es un esfuerzo al levantarla. Al levantarla, sí. Esto requiere de un montón el amarrado, de gente. El amarrado. El amarrado que viene después. Sí, después el deshojado, los tratamientos, porque también es verdad que la zona, el tema de la humedad, sabemos que los hongos pues también afectan, no es lo mismo una viña en el sur que una viña en el norte. Entonces, bueno, intentamos, eso sí, por lo menos nosotros, en lo que es nuestro sistema de producción, pues intentar hacerlo lo más lucha integrada. O sea, si el tiempo se nos da bien, pues tratar menos. Si el tiempo se da mal, pues sí que es verdad que intentamos salvar las cosechas, pero bueno, intentamos ser lo más ecológicos posible. Este esfuerzo, un técnico como tú, cuando se enfrenta, digamos que a una parcela con este sistema de conducción, también hay una parte de romanticismo, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque una de las cosas, mantener el paisaje. Sabemos que es un paisaje completamente diferente al resto de la isla, ¿sabes? Toda esta zona, la Perdoma, bueno, todo lo que es la Orotava, esta zona de Montijo, vamos, hasta Santa Úrsula y todo esto por ahí. Y sí que es verdad que aún queda gente que además sabe cómo trabajarla, porque esa es otra, o sea, las nuevas generaciones, esto en las escuelas no se estudia, el sistema de conducción no se estudia, al final. Es un sistema tan particular, Exacto. Que he llegado a leer que puede ser esta la única zona donde se conserve, ¿no? Sí, además hablan de madera. De madera, algo, sí. Pero... Sí, nuestra influencia es totalmente a nivel de viña, es de Madeira. Vamos, portugueses, y sí, en principio solo aparece aquí. Y hablabas de que tienes que buscar gente que sepa amarrar. Sí, vamos a ver, claro. O sea, lo que es la nueva viticultura está más basada en lo que es espaldera, parral bajo, incluso vaso, ¿no? Que en el sur se ve mucho. Sur, sí. Pero este sistema, tú te traes a alguien del sur y no tiene ni idea. O sea, es como, de hecho, yo lo reconozco, cuando llegué aquí había trabajado la espaldera, había trabajado el parral bajo, el parral, incluso el parral alto, pero este sistema hay que un poco hacerte a él. O sea, es bastante diferente al resto de cosas, o sea, su propia madera se va, y de hecho, te comentaba antes que son viñas que tienen 110 o 120 años, y ya empezamos a tener problemas de madera por el tema de la termita, entonces tienes que un poco tratarlas de diferente manera. Y por supuesto, que no lo hemos hablado en ningún momento, es el tema de que son viñas de secano, o sea, esto no se riega. Bueno, estamos en vendimia, y tú estás en vendimia, yo te sigo acompañando, que yo sé que a medida que vas avanzando, vas echando el ojo a ver cómo van avanzando los compañeros, pero te acompaño. Podemos ir con los verdaderos protagonistas de hoy, sí, porque sin ellos y son los que hacen posible que entre la uva a la bodega. Ley del vino. El objeto de esta ley es la ordenación básica en el marco de la normativa de la Unión Europea de la viña y del vino, así como su designación, presentación, promoción y publicidad.
Asimismo, se regulan en esta ley los niveles diferenciados del origen y la calidad de los vinos, así como el sistema de protección en defensa de productores y consumidores de las denominaciones y menciones que legalmente les están reservados frente a su uso indebido. También se incluye en el ámbito de esta ley el régimen sancionador de las infracciones administrativas en las materias a las que se refieren los dos apartados anteriores. Vamos, Juanma, a ver si nos encontramos con Toni, que lo tenemos por aquí vendimiando. Hola, Toni. Hola, Toni, buenos días. Mira, vamos a ver, por ejemplo, tenemos aquí un racimo de listán negro, toda esta parcela es de listán negro, y el estado sanitario de lo que es la uva, pues en este caso es perfecto. Ya tenemos el grado de maduración, hemos comprobado que la acidez, como decíamos antes, es la correcta, y bueno, pues... Estamos observando algo que ya comentábamos antes, ¿no? El esfuerzo de una vendimia con un sistema de conducción como esto. Sí, todas en realidad son laboriosas. De hecho, luego veremos lo que es otro sistema de conducción que tenemos en la finca, que es el parral bajo, que sí que ese es mucho más sencillo. Pero lo que es espaldera, si no está muy alta, igual que el cordón, es bastante laborioso. Sí. Te quería preguntar, en los últimos años hemos visto bodegas que vendimian de noche. Ustedes, en cambio, vendimian a una hora muy temprana. ¿Cuál es la explicación de vendimiar de noche? Sí, vamos a ver, el tema del sol, el calor, una de las cosas es aprovechar recursos en la bodega. Sabemos que el tema de la refrigeración en bodega o los sistemas de frío han sido pues de la tecnología pues más avanzada, sobre todo por el tema de la oxidación. O sea, sí, por ejemplo, en el caso de las blancas es mucho más conveniente cogerlas cuando no hay nada de sol por el tema de la oxidación. Primero, nos llegan frescas a la bodega y necesitamos menos frío en bodega. Eso al final lo traducimos a dinero. Y en segundo lugar, también en calidad. También lo ganas, por un lado en calidad y por otro lado también en dinero. O sea, que al final, ¿qué pasa? Que bueno, que aquí todavía pues no tenemos se están haciendo pruebitas en algunas fincas. De hecho, nosotros queremos hacer una la próxima semana con el tema de la negra mol que tenemos abajo, porque vamos a hacer un blanco. Entonces vamos a hacer una probita. Pero debe ser una vendimia compleja porque hay que instalar focos, ¿no? Claro, de noche no se ve, a menos que tengamos una luna llena, sí, ¿no? Exacto. Que no es el caso, sí, que no es el caso mismo, ¿no? ahora mismo, porque claro, la vendimia está cuando está, que es lo que decimos. No podemos esperar a la luna llena o al 12 de octubre o al... Entonces estamos hablando ahí de unos costes añadidos, sí, ¿no? Sí. En este caso se están haciendo, las que se están haciendo ahora mismo de pruebas en Canarias, estamos hablando de vendimias muy pequeñas, no una vendimia como hoy que pueden ser 6.000 kilos, 8.000 kilos. No te puedes permitir este tipo de lujo. Lo que se hace es comenzar lo más temprano posible, que de hecho ahora nos está perjudicando un poco la hora porque hasta las 8 prácticamente no se ve en el campo. Bueno, Toni, veo que también efectúa alguna práctica de selección, alguno se queda detrás, ¿no? Sí, lo que hablábamos antes, cuando se comienza la vendimia, pues lo que se habla con la gente que has contratado para vendimiar y se le dice un poco lo que sí y lo que no. Marcas ahí unas líneas. Sí, hay unas líneas, eso lo que hablábamos antes, el racimo rosado no, el que tiene algo de botrytis, porque claro, una finca como esta que te pasas casi 15 días cortando uva, pues lo que no puedes es controlar es el tema de la climatología. Gracias. De hecho, el fin de semana pasado estábamos cortando parte de blanca y nos llovió. Entonces todo eso afecta a la calidad de la uva, porque luego llueve empieza... y claro, está mojado el racimo. Exacto, ¿no? Y el tema de si hay algún resto de algún hongo, tanto idio como eso, pues al estar estallado lo que es la parte del ollejo, pues... El tema de la lluvia pues le afecta un montón. Lo vemos fresquito todavía. Sí, está fresquito, de todas maneras por la hora también e intentamos eso, según se van cortando, al camión y a bodega. Cuanto antes llega a la bodega ya mejor. O sea, y eso de cortar el día antes, por la tarde, vamos, primero ni las bodegas lo quieren ni nosotros lo hacemos. Vamos hacia abajo y así ya podemos... ¿Qué estás haciendo con esa uva? Aquí estoy comprobando lo que es la maduración de la pipa. Porque antes eso, por ejemplo, no se tenía en cuenta y ahora sí que lo tenés muy en cuenta. Cuando está marrón, está lignificada y quiere decir que está en el estado de calidad que pretendemos. Y al final el control de todos esos parámetros, pues calidad, ¿no? Sí, lo que buscamos es calidad. Lejos de lo que se pretendía antes, que era cantidad, ahora lo que buscamos es la calidad con todos esos parámetros que venimos hablando. Antes hacías referencia a este otro sistema de conducción
un tanto más llevadero, ¿no? Sí. Este, digamos, que antes era el tradicional y este es mucho más moderno, más actual y mucho más mecanizable, que es lo que se busca, tanto con el parral bajo como con la espaldera. En esta finca concretamente, de momento no tenemos espaldera, pero sí que tenemos el parral bajo, que desde mi punto de vista es un sistema que aquí se adapta bien, produce bien y además es muy cómodo de trabajar. Se adapta bien es la planta a estas condiciones agronómicas. Sí, exacto. De suelo, de temperatura. Suelo, temperatura, sistema, o sea, el tema del panel solar, plantas, distancia entre plantas, o sea, estamos viendo eso, que produce bien y que además es mucho más, aparte mecanizable, puede entrar un tractor, el tema de la red de tratamiento nos va muy bien aquí y además pues también fácil de coger. Antes veíamos arriba a la gente vendimiando, pues se agacha más. En este sentido, pues es mucho más, esta es una superficie más alta. Hablando de producir, veo que todavía hay fruta. Sí, esta de hecho la estamos dejando, esta es Negramol, perdón, y lo que queremos o pretendemos hacer es un blanco de Negramol, porque aquí en esta zona la Negramol no llega a coger el color adecuado, el que queremos para un vino tinto. Entonces lo que vamos a hacer es pasamos directamente a prensa y una vez que ya lo prensemos, pues ya como blanco, va a salir al mercado como blanco. Has hablado de prensa y de proceso enológico y seguro que Dani nos tiene que estar esperando en bodega ya, porque ya tenemos suficiente cantidad de uva ya, ¿no? Sí, en principio están saliendo uvas hacia otra bodega, pero también hoy tenemos un pequeño proceso aquí de elaboración. Famosos durante siglos, los vinos canarios han destacado siempre por la singularidad, aroma y sabor que le aportan las variedades, el clima y el paisaje de nuestras islas. Por la orografía y el reducido tamaño de las explotaciones, las prácticas de cultivo y elaboración siguen el mismo proceso de antaño con el apoyo de modernas tecnologías. El esmerado cuidado y la estrecha colaboración entre viticultores y bodegueros han permitido obtener unos caldos de reconocido prestigio gracias a la selección de una uva de calidad y la recuperación de variedades tradicionales. Elige productos locales. Contribuirás a la mejora y fortalecimiento de nuestra economía. Es un mensaje de Asaga. Bueno, ya hemos visto todo ese esfuerzo que se hace en campo, pero ya tenemos la uva en la puerta de la bodega. Sí, aquí tenemos, digamos, lo que es la recepción de la materia prima, para luego, hoy, como es uva tinta, lo que estamos entrando, realmente no pasamos directamente a prensa, sino pasamos directamente a lo que es un depósito para que se macere durante 8 o 10 días, dependiendo de la densidad, cómo vaya bajando, y luego ya, pues sí que pasamos a prensa. Has hablado de que el primer paso es la estrujadora. Ahí la uva, ¿cómo la tenemos? Ahora así mismo, echarla en un aparato. ¿Qué nos hace ese aparato? Pues liberar, digamos, lo que es el grano de la uva de lo que es el raspón. Y de hecho, en este caso concreto, digamos que la estruja un poco. O sea, no, a la hora de sacar el raspón, pues la estruje y nos va a liberar lo que es la materia colorante, todo lo que son polifenoles, de lo que es... Ya parte un poco la fruta. Sí, un poco para pasar todo lo del ollejo, que es realmente donde tenemos la mayoría de los componentes de la uva, al líquido. Sin ninguna otra intervención, sino sencillamente ese proceso, proceso mecánico. Sí, exacto. Luego digamos que se usan los métodos de metabisulfito, enzimas peptolíticas y todo lo demás, que bueno, que eso ya entra dentro de la parte del proceso de elaboración. Bueno, una vez que esta pasta, que es una pasta ya... Sí, se llama pasta, de hecho, sí. Un líquido y fruta, ¿va hacia dónde? Hacia la prensa. Una vez que ya nosotros creamos conveniente que lo que es todos los polifenoles en realidad están ya en el líquido, lo que hacemos es separar la parte sólida de la parte líquida. Va hacia una prensa. Cuando hablas de cuando tú creas, ¿es que les vas haciendo algún tipo de analítica? Sí, no, se va... Bueno, en base un poco a la experiencia también, No, se llama lo que son los densímetros, que miramos la densidad, y la densidad, pues, partimos a lo mejor de 1080, y ya cuando, en un tinto, por ejemplo, ya cuando vemos 928, 996, ya digamos que todos los azúcares se han consumido, y entonces llevamos a prensa.
Ese es el momento de trasladar. De trasladar lo que es esa pasta que hablábamos a la prensa, para separar de forma definitiva ya lo que son los ollejos, porque ya en realidad han cumplido su función los ollejos. Hemos hablado desde el inicio del programa de mucho esfuerzo en campo, de los distintos sistemas de conducción, de ese tratamiento exquisito que se le hace a la uva para traerle las mejores condiciones con la medición de parámetros. Ahora, este inicio del proceso enológico, pero me imagino que en bodega hay vino del año pasado. Sí, bueno, sabemos que el año pasado fue una superproducción, de hecho aquí hubo un momento que no tuvimos la capacidad de absorber todo lo que había en las plantas, y fue una pena, porque es un esfuerzo de todo un año, pero hubo que dejarlo y luego cortarlo, por supuesto, porque entre otras cosas luego tienes el trabajo de quitarlas, aunque las tiras, las echas a los animales, porque en el terreno tampoco es conveniente dejar ese fruto, y además luego eso, las bodegas quedaron llenas, prácticamente todas, y sí que hay un excedente del año pasado, que, hombre, nosotros no nos podemos quejar mucho, porque estamos prácticamente arrancando en el mercado, y no tenemos mucho, y todavía nos quedan 3 o 4 meses pues de vender la cosecha pasada para luego empezar a vender esta que están empezando a entrar hoy. Bueno, yo voy a dejar este racimo y gracias a ese excedente vamos a probar el vino y a catarlo, ¿no? Sí, por supuesto. Venga, nos vamos entonces. Vamos entonces a probar ese vino. Pelado. El pelado del barro. Rascar el barro, alisarlo. Santiago del Teide también está pelando el barro, escuchado en una finca de la caleta de Interián, Garachico. En concreto, por pelado del barro se entendía, aún se entiende, el proceso de limpia y homogeneización de alisado del barro una vez levantada la pieza y antes de su horneamiento. Consume papas de Tenerife, haz girar tu mundo. Productos Tenerife Rural, frescos comprometidos. Cabildo de Tenerife. Bueno, y producto de ese pequeño excedente que se ha quedado en bodega, podemos ahora catarlo, ¿no? Sí, estamos ante el producto, final, el resultado final de todo ese esfuerzo de la finca. Ahora mismo está en el mercado como Finca El Montijo Comunidad de Bienes, que es el proyecto que engloba todo esto. Que es una carrera de fondo. Sí, en principio el proyecto en sí es un proyecto enoturístico, no solo de producción, sino de elaboración y luego incluso de hacer lo que es kilómetro cero, que es un poco la moda de último, ¿no? Que se produzca aquí y también una parte del producto también se consuma aquí. Es irle dándole valor. Exacto. En cada paso. Además, veo que se va haciendo de una forma pautada, subiendo de nivel en nivel si eres capaz de ello, ¿no? Sí. La experiencia nos dice que ir poco a poco nos va dando pues más firmeza, más garantías de que pueda llegar a donde tenga que llegar, pero que llegue de una manera pues bien. Bueno, todos aquellos que nos estén ahora viendo querrán saber qué hay en esta copa. Bueno, en esta copa hay pues un vino tinto, Listán Negro, porque actualmente solo producimos o elaboramos Listán Negro, y está en el mercado a granel como Finca El Montijo Comunidad de Bienes. A partir de este año ya sí que queremos lo que es dar un salto a lo que es una partida, porque ya hemos conseguido todos los registros sanitarios, envasadores, embotelladores, y sí que una pequeña partida, pues lo que comentaba, vender uva, hacer nuestros clientes de granel, vender una pequeña producción aquí, que en eso estamos, trabajándonos, vender una pequeña producción aquí y luego también embotellar una parte. Es decir, que estamos hablando de una diversificación total. De una explotación dedicada al cultivo de la viña. Sí, es que es una explotación muy grande, o sea, estamos hablando de 10 hectáreas y 1000 metros cuadrados, entonces hay un poco que diversificar para que, bueno, pues no tener todo en el mismo cesto, sino ampliar mercado. Aquellos visitantes que va a tener este fabuloso proyecto, que ya es realidad, ¿qué vino catan? Listán Negro, como dije, ¿Sí?
cosecha, o sea, aquí no estamos haciendo ningún tipo de crianza en barricas de momento. Y bueno, pues un vino joven, de consumo, pues ¿Joven? un año y medio máximo. Vale, y al catarlo, ¿qué dice la especialista? Bueno, yo siempre uno que va a decir, ¿no? De lo que uno produce, pues todo le parece bueno, pero a mí, desde mi punto de vista, lo más importante es que al consumidor, quien lo prueba, le está gustando. Vamos, como me reitero siempre, hay que mejorar cada año. También es verdad que la experiencia voy conociendo la finca, voy conociendo el terreno, nos vamos conociendo todos y bueno, pues hemos ido poco a poco aumentando la calidad. Podemos catalogar este como un vino claro. Sí, en realidad... ¿Tinto? Tinto, esto es un tinto que estamos intentando buscar lo que es el tema del mantenimiento del color con el tiempo y todos esos temas se están trabajando. ¿Y algún otro cualidad? Pues en realidad lo que son los parámetros estamos muy bien, estamos trabajándonos eso, la acidez, estamos trabajándonos los aromas. ¿En nariz? Pues no es una explosión de aromas, de todas maneras ya estamos hablando de un vino, inicialmente era bastante más aromático, al no embotellarse pues se van perdiendo algunas cualidades. Estamos a más de un año de haberse hecho vino. De haberse hecho vino, entonces bueno, pues estamos ahí, estamos en ese, de todas maneras es un proyecto pues que está ahí arrancando y lo que queremos por supuesto es mejorar cada día. Yo por último, Mariceli, quiero agradecerte todo el tiempo que has dispuesto para acompañarnos en una jornada tan importante como es una vendimia, un momento clave y que nos has dado el placer de estar contigo en campo, en bodega. Quiero brindar con qué mejor que con este vino y, por supuesto, invitar a todos los televidentes a consumir el vino de la tierra, ¿verdad? La tierra. Salud. Salud. Pensar que con la vendimia se termina el trabajo es un equívoco. Es una carrera de fondo, pero sin final, y sí con vuelta a empezar. Apostemos por lo nuestro. Este programa está patrocinado por Caja 7, desde siempre apoyando el sector primario.